Bueno, muy bien. Aquí comenzamos entonces con la parte D de esta clase virtual 9 para hablar de los dos últimos sistemas de memoria que nos faltan. El cuarto de los sistemas de memoria, que aparece tanto en la filogenia como en la ontogenia, es el sistema de memoria de trabajo. Para este modelo, Turing toma el sistema de memoria de trabajo de Baddeley y Hitch, que es un sistema tripartito que tiene un ejecutivo central y dos sistemas subesclavos. Como dije al principio, el sistema de memoria de trabajo es el único de corto plazo de los 5 sistemas de memoria, y es de corto plazo, como les decía, tanto en relación al tiempo de conservación de la información, como a la cantidad de información que puede sostener simultáneamente. A diferencia de los otros 4 sistemas, el sistema de memoria de trabajo es un sistema que puede sostener la información por un breve periodo de tiempo y una cantidad limitada de información. Es un sistema multidominio y multimodal que nos permite llevar a cabo operaciones cognitivas complejas porque, en palabras de Turing, el sistema de memoria de trabajo sería el escenario de la mente. ¿Qué significa? Sería el lugar en el cual están puestos todos los reflectores. Es decir, es en el sistema de memoria de trabajo en el cual nosotros sostenemos la información que luego vamos a, por ejemplo, anotar, que luego vamos a usar en cualquier circunstancia, o bien es el espacio en el cual traemos la información que recuperamos de largo plazo, es decir, mientras yo estoy hablando con ustedes, ustedes sostienen en su sistema de memoria de trabajo lo que yo voy diciendo para terminar de armar la oración y luego descartarlo, anotarlo, guardarlo, etc. Pero es ahí también el lugar en el cual, mientras ustedes van acomodando y sosteniendo lo que yo voy diciendo y lo que van leyendo de la pantalla, al mismo tiempo, cuando recuperan información desde sus sistemas de largo plazo, la combinan con lo que yo estoy diciendo y conforman una representación nueva. Este sistema de memoria de trabajo, entonces, es el que nos permite comprender el discurso, hacer un razonamiento complejo a partir de información que recuperamos del largo plazo, resolver problemas en el sentido de sostener varias variables, resultados, hacer cuentas, hacer razonamientos, etc. Todo esto en este escenario que es la memoria de trabajo. Como les decía hace un momentito, Turing toma el modelo de memoria de trabajo de Baddeley y Hitch, y este modelo es un modelo que va a tener un componente central que se llama ejecutivo central justamente, que es el componente que le va a brindar recursos a los dos sistemas esclavos de que son la agenda visoespacial y el bucle fonológico. La agenda visoespacial va a ser el componente que nos va a permitir sostener información visual o visoespacial para, mientras la sostenemos, con los recursos que nos brinda el Ejecutivo Central, poder procesarla, poder tratarla. Y el bucle fonológico va a ser el componente que nos va a permitir sostener información auditivo-verbal para, mientras la sostenemos, con los recursos que brinda el Ejecutivo Central, poder tratarla. Les voy a dar el ejemplo que dio Baddeley en una conferencia que dio hace 1000 años, ahí en el Aula Mayor de Independencia, en una visita que hizo a la Argentina, conferencia en la cual tuve la suerte de poder estar. Baddeley nos pidió a toda la audiencia, que estábamos ahí presentes, vieron que el Aula Mayor es un aula muy grande, entonces nos pidió a todos que cerráramos los ojos, por supuesto todos lo hicimos porque lo pedía Baddeley, y que mientras manteníamos los ojos cerrados pudiéramos pensar, calcular cuántas aberturas había en nuestra casa. Todos hicimos lo que nos pedía, y después nos explicó cómo lo habíamos hecho. Y entonces Baddeley decía que sería una
a ver, el ejemplo que da es para poner en juego ambos componentes, ¿no? Porque en realidad uno podría dar 1.000.000 de ejemplos con uno o el otro de los componentes. En este ejemplo, entonces, Badley decía, cuando uno tiene que contar las aberturas que hay en su casa, actualiza, es decir, trae a la memoria de trabajo un plano, un mapa de su casa, lo sostiene, donde, a partir de los recursos que le brinda la agenda visoespacial, y mientras sostiene este mapa, va recorriendo las distintas partes de la casa y, gracias al sostenimiento que le brinda el bucle fonológico, va manteniendo la cuenta, 1 puerta, 2 puertas, 3 puertas, 1 ventana, 2 ventanas, 3 ventanas, y sumando lo que va contando, ¿no? Entonces, mientras sostiene, lo va recorriendo, mientras cuenta va sumando. ¿Qué significa esto? Que no es solo el sostenimiento pasivo de información, que sería el viejo concepto de almacén de corto plazo, sino que es el sostenimiento pasivo con recursos brindados con el Ejecutivo Central que simultáneamente permiten el tratamiento de la información. En un caso, el recorrido de los ambientes, en el otro caso, la suma mientras se sostiene la cantidad. ¿Qué significa esto? Que el sistema de memoria de trabajo, y por eso se llama así, es un sistema activo que permite sostener y procesar información en un breve periodo de tiempo simultáneamente. ¿Cuánto tiempo dura la información que sostenemos en el sistema de memoria de trabajo? El tiempo que esté la atención puesta sobre ese estímulo. Es decir, mientras ustedes están prestando atención a lo que yo estoy diciendo, se puede sostener en la memoria de trabajo. En cuanto se distraen con cualquier cosa, con un pensamiento propio, con un estímulo del ambiente o con lo que fuera, cambia el foco atencional, se limpia lo que estaba en la memoria de trabajo y es ocupado por nuevos estímulos, que pueden ser pensamientos propios, estímulos externos o lo que fuera. La forma más habitual de evaluar esto en los pacientes, que lo vamos a charlar un poquito más la próxima clase, es la típica prueba de dígitos, que por ahí la conocen, donde se le van dando al paciente series cada vez más extensas de dígitos, hasta llegar al límite que el paciente puede sostener todo junto. Hasta ahí es pasivo, es sostener. Cuando yo le pido que los diga en el orden inverso al que los recibió, ahí ya hay que procesarlos. Es decir, si yo digo 4, 8, 9, 5, 3, y ustedes repiten 4, 8, 9, 5, 3, hasta ahí el sostenimiento. Ahora, si lo tienen que dar en el orden inverso, ya mientras lo sostienen, lo tienen que procesar para poder empezar de atrás para adelante y decirlos en el orden inverso. ¿Sí? Muy bien. La codificación en la memoria de trabajo es explícita y la recuperación también. ¿Por qué? Porque es un sistema que opera todo el tiempo con procesos cognitivos de la conciencia, digamos. Opera en el espacio consciente, por eso esto de que es el escenario de la mente. Y el almacenamiento, a diferencia de los otros 4 sistemas, es a corto plazo. La vamos a ver afectada en algunos casos de lesiones corticales, pacientes con lesiones específicas que afecten las regiones involucradas en su procesamiento. Las bases neurales, estas regiones involucradas en su procesamiento, tienen que ver con el lóbulo parietal, del hemisferio derecho, que no es el que estamos viendo acá, relacionado con la agenda visoespacial, el lóbulo parietal del hemisferio izquierdo, que es este que estamos viendo acá, para el bucle articulatorio, procesamiento auditivo, su contraparte en el hemisferio derecho para el visoespacial, y regiones prefrontales, estas que estoy marcando acá,
relacionadas con el procesamiento del ejecutivo central. El último de los sistemas de memoria que nos queda por conversar es el más complejo, a mi gusto el más interesante, y el que más habitualmente tenemos que evaluar en los pacientes, que es el sistema de memoria episódica. Cuando una persona llega a un consultorio quejándose de su memoria, en el 99% de los casos está hablando de su funcionamiento de la memoria episódica. ¿Por qué? El sistema de memoria episódica es el que nos va a permitir guardar los recuerdos de eventos o episodios vividos por nosotros mismos. Las representaciones episódicas, las representaciones que almacenamos en la memoria episódica son representaciones multimodales, es decir, no son de una modalidad auditiva o visual o espacial, sino que son representaciones que relacionan estímulos o modalidades diferentes y multidominio. Estas representaciones hacen referencia a recuerdos autobiográficos, lo que les decía recién, vividos por nosotros mismos, y va a ser la memoria episódica y sus representaciones las que nos van a permitir orientarnos en tiempo y espacio. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos preguntan dónde estamos y quiénes somos, perdón, dónde estamos y cuándo, digamos, qué día es, dónde estamos, qué hora es, qué momento del día, etc. O cuando nosotros sabemos esa información, aunque no nos la pregunten, podemos calcular todo esto gracias a que tenemos información acerca de dónde estábamos y qué hora era o qué momento del día era previamente. Es decir, yo sé que en este momento estoy en tal parte de mi casa grabando esta clase porque sé que previamente, no sé, subí una escalera para estar en esta parte de mi casa. Y sé que estoy en mi casa porque sé que, bueno, ahora en cuarentena es más raro porque estamos todo el tiempo en las casas, pero quiero decir que nos permite viajar en el tiempo, un día antes, unas horas antes, unos minutos antes, y saber que llegamos hasta acá en determinado momento y por eso sabemos que estamos acá, y que este lugar es ese al que llegué hace un rato desde tal otro. Lo mismo sucede con el tiempo, la orientación temporal. Yo sé que ahora es tal día a tal hora porque sé que hoy hice tales actividades y porque sé que en este día de la semana yo suelo ocuparme de tal o cual actividad. Esto nos ordena que ahora en cuarentena nos cueste más determinar qué día es, o determinar qué momento del día es, tiene que ver justamente con que no tenemos la rutina habitual que vamos guardando, los eventos que vamos guardando en nuestra memoria que nos permiten justamente ordenarnos temporal y espacialmente. La memoria episódica incluye, a diferencia de todo el resto de los sistemas de los que venimos hablando, el contexto espacio-temporal y personal en el cual se produce el aprendizaje. Es decir, el contexto en el cual se codifica esa información. Ninguno de los otros sistemas involucra el contexto durante la codificación, sino que lo que se codifica es la representación específica correspondiente a aquello que se está aprendiendo. Una habilidad procedural, una representación perceptual, un concepto específico semántico, un elemento que se sostiene en memoria de trabajo. En cambio, las representaciones episódicas, cuando se genera el trazo en el cual se codifican, involucran el contexto. Este contexto es el que nos va a permitir organizar
los recuerdos episódicos temporalmente y entonces nos permite viajar en el tiempo. Es decir, si yo digo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo propio, ¿no? Por ejemplo, yo digo, en las vacaciones del 2010, voy a inventar, del 2017, estábamos con tales otras personas, porque me acuerdo que eso fue antes de que naciera el bebé de tal, que nació en tal año, o fue después del cumpleaños de 15 de fulana, que fue en tal año. Entonces ordenamos temporalmente los recuerdos episódicos y esto nos permite, como dice Tulving, viajar en el tiempo. ¿Se entiende? Dentro de unos años probablemente vamos a recordar, que ustedes van a recordar, que neurofisiología la cursaron en el primer cuatrimestre del 2020 porque fue cursada virtual. Y entonces fue durante la pandemia, y la pandemia fue en el 2020, ¿cómo olvidarlo? ¿Sí? Muy bien. El hecho de que la codificación de estas representaciones involucre el contexto espaciotemporal y personal, no solo nos permite, como les decía recién, ordenar los recuerdos y entonces decir esto pasó antes, esto pasó después de tal otra cosa, sino que como involucran también el contexto personal, nosotros podemos evocar un recuerdo episódico en relación a las condiciones personales. Los recuerdos episódicos son tales en función de que solo mi recuerdo de tal evento involucra mi contexto personal. ¿Qué significa esto? Significa que el recuerdo episódico, el recuerdo que yo tengo de un determinado evento que yo misma viví, de un episodio de mi propia vida, es único e irrepetible. Solo yo tengo ese recuerdo en particular. Más allá de que haya estado con otras personas en ese episodio. Mi recuerdo de ese episodio es mío. El de la persona que estaba conmigo es de esa persona. Involucra el contexto. Entonces, es muy difícil, no estando con ustedes, dar los ejemplos. Cuando yo estoy en clases, les digo, en clases presenciales, suelo decir, el recuerdo episódico de esta clase no va a ser igual para una persona que está sentada ahí que para la que está sentada al lado. ¿Por qué? Porque por ahí no hablo del contenido de la clase, que en todo caso lo van a recuperar más semánticamente que episódicamente, sino del recuerdo del evento en el cual estaban sentados. Vamos a dar el ejemplo este del video, no importa que no estemos en el aula. El recuerdo que van a tener cada uno de ustedes de haber estado mirando este video va a ser diferente, más allá de que estén mirando el mismo video. ¿Por qué? Porque uno está cómodo, se siente bien y tiene buena conexión a internet y lo ve todo de seguido porque no hay interrupciones, porque tiene una experiencia determinada, mientras que otro le dolía un poco la panza, o tenía frío, o tenía calor, o tuvo que interrumpir porque había personas en la casa que estaban por el medio o que necesitaban el dispositivo que estaba utilizando, o la conexión a internet no era buena y tuvo que esperar a poder verlo en otro momento. Con lo cual, no el contenido de lo que estoy diciendo, sino el recuerdo episódico de la situación en la cual escucharon la clase de memoria, es diferente para cada uno de ustedes. Cuando nosotros le preguntamos a una persona por un recuerdo episódico, por ejemplo, cuando necesitamos evaluar su capacidad de recuperar recuerdos episódicos porque la persona tiene una queja de memoria, hay que ser
hay que estar muy atentos a poder discriminar cuánto de lo que están recuperando ese episódico realmente y cuánto lo están rellenando con información semántica. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona, ¿qué desayunó hoy? Tengo muchas chances de que lo rellene con información semántica. Con saber qué es un desayuno y qué es lo que habitualmente se desayuna, se responde. No importa si es lo que desayunó hoy o no. Con decir, desayuné un café con leche con unas tostadas, mal no va a estar contestando. Porque esa es información compartida, semántica, que no tiene que hacer referencia estrictamente a lo que esa persona desayunó ese día en su casa o donde estuviera. Entonces, cuidado cuando queremos evaluar esto, porque tal vez no estamos evaluando estrictamente lo que debemos. No me alcanza con que me diga un café con leche con unas tostadas. Yo tengo que indagar un poquito más. ¿Con quién desayunó? ¿En qué parte de su casa? ¿Sentada dónde o sentado dónde? ¿Haciendo qué otra cosa mientras desayunaba? Y entonces indago sobre el recuerdo específico que tiene esa persona de ese evento. No me alcanza con que me dé información que podría dar yo también. Necesito el recuerdo episódico. Esto implica el recuerdo personal de esa persona sobre ese evento en particular. Bueno, espero que quede claro lo que estoy tratando de decir. Como no tengo el feedback, me cuesta un poquito más. La memoria episódica, a raíz de estas características que les cuento que tiene una propiedad que es la de brindarnos conciencia autonoética. ¿Qué significa esto? Conciencia de que ese recuerdo que tengo es un recuerdo de un episodio vivido por mí misma. Conciencia de que la persona involucrada en ese recuerdo soy yo misma. Entonces, conciencia de mí misma. La famosa conciencia del self, ¿no? Es central esta propiedad, esta característica de la memoria episódica, cuando se pierde, cuando no es tan accesible, porque la patología deja de dar acceso a esa información, produce estragos, como por ejemplo no saber muy bien si eso que me estoy acordando es un recuerdo mío o es un recuerdo prestado, es un recuerdo de algo que yo me estoy acordando porque lo viví, o en realidad me lo dijeron, o en realidad lo vi en la tele, o en realidad estoy rellenando con información semántica. ¿Sí? Creo que ya se los dije, pero no me acuerdo, y entonces repito que el sistema de memoria episódica es el más reciente en la filogenia, es decir, es el último que vemos en la evolución de las especies, el que se desarrolla, el que aparece, mejor dicho, más tardíamente, cuando vemos especies menos evolucionadas y especies más evolucionadas. Y es el último que aparece en el desarrollo ontogenético, es decir, en el desarrollo del individuo humano. ¿Sí? La codificación de la memoria episódica es explícita y se produce en la memoria de trabajo. La construcción, el tratamiento de la huella que se va a guardar episódica, como es tan compleja, porque tiene tantas aristas de modalidades diferentes, se construye en este espacio de memoria de trabajo. El almacenamiento, por supuesto, que es a largo plazo, y la recuperación es explícita. Yo recupero recuerdos episódicos, a veces medio automáticamente por una clave, por una pista interna o externa, pero siempre buscando, navegando, buceando en los recuerdos episódicos, que se reexperimentan
y se recodifican. Y entonces, ¿qué pasa? El recuerdo episódico que yo tengo hoy, cuando lo recupero de un evento que sucedió hace muchos años, no es el mismo que tenía 2 días después del evento, 1 mes después del evento o 2 años después del evento. Piensen ustedes, por ejemplo, voy a buscar un evento que todos ustedes hayan vivido, como les hice referencia hace un rato, el día que terminaron la escuela secundaria, o la escuela primaria, lo que quieran. El recuerdo que ustedes tenían de ese evento al día siguiente de que sucedió, era mucho más rico y tenía un montón de detalles que cuando lo recuperaron 1 mes después, probablemente no los tenía y lo guardaron en ese momento, lo recodificaron. Y 1 año después lo volvieron a recodificar y ahora cuando lo evocan, nuevamente lo recodifican. Y lo recodifican no solo con, digamos, más distancia del evento, sino con un montón de experiencias que vivieron después, que hacen que resignifiquen aquello que vivieron en ese momento. Entonces, los recuerdos episódicos se reexperimentan cuando se evocan y se recodifican. Y la huella que se guarda, esta nueva huella codificada, recodificada, reemplaza a la anterior. Y así cada vez que evocamos recuerdos episódicos. ¿Bien? La memoria episódica la vamos a ver afectada en lesiones que afecten a estructuras del lóbulo temporal medial, en lesiones focales, vamos a hablar de esto en la próxima clase, y en varias patologías degenerativas, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, donde los pacientes que padecen este tipo de demencia van perdiendo principalmente y en primera instancia recuerdos episódicos. ¿Sí? Luego se afectan todos los sistemas de memoria. ¿Qué sucede con las bases neurales? Esto se complica un poquitito. Fíjense ustedes. Vamos a sacar mi cara de acá para que vean bien. Cuando nosotros pensamos en la codificación de la información episódica, tenemos que pensar, como son recuerdos multimodales, por supuesto que no hay el recuerdo episódico, piénsenlo un segundo, no hay manera de que se almacene todo junto en un lugar de la corteza. ¿Por qué? Porque tenemos información auditiva, información visual, información espacial, información propioceptiva, información olfativa, información gustativa, información propioceptiva en referencia al estado del propio organismo, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que toda esta información, cada aspecto de la representación, se almacena en un área específica de la corteza en relación a las características que tiene. Por ejemplo, acá están ejemplificados con información solo visual y auditiva. La información auditiva se almacenará en regiones del área auditiva, la información visual en regiones relacionadas con las áreas visuales. Entonces, occipital, temporal. Lo que se asume es que en el hipocampo, que es una estructura del lóbulo temporal medial, que ustedes deben haber estudiado cuando vieron el repaso anatómico y de la cual vamos a volver a hablar en la próxima clase, en el hipocampo se genera una suerte de índice o de guía, como si fuera un GPS, que va a codificar la ubicación de cada uno de esos aspectos que se almacenan en las distintas regiones de la corteza. Entonces, lo que se codifica
en el hipocampo es este índice que vincula los distintos aspectos del evento para poder buscarlo cuando se quiera recuperar. Esto en el hipocampo. En cada una de las cortezas sensoriales, cada uno de los aspectos que corresponden, incluso en la motora. Durante el proceso de almacenamiento, lo que se da es esta consolidación sináptica que les nombraba hoy más temprano, digo, en videos previos, y que implica, el aumento en el número de conexiones o en la fuerza de las conexiones. Cuando vamos a recuperar un recuerdo episódico, sucede que, si se trata de un recuerdo reciente, dada una determinada clave, que puede ser interna o externa, se activa en el hipocampo este índice que se había codificado al momento del recuerdo, al mismo tiempo que en las distintas cortezas, las distintas regiones de la corteza, se almacenaban los distintos aspectos según las características. Vuelvo entonces en la recuperación de recuerdos recientes, recuerdos no muy viejos. Lo que sucede es que se activa, se recupera a partir de una determinada clave, este índice en el hipocampo que va a permitir buscar muy rápidamente los rasgos, digamos, auditivos, visuales, olfativos, gustativos, etcétera, en las distintas regiones de la corteza donde, por consolidación sináptica de los distintos circuitos, se estabilizaron esos aspectos de cada uno de las modalidades que conforman ese recuerdo episódico. Ahora bien, sucede que en la patología nos encontramos con que los pacientes no logran recuperar recuerdos más actuales, pero sí recuerdos más remotos. Y entonces ahí vienen las teorías a decir qué es lo que pasa. Lo que probablemente esté sucediendo es que los recuerdos más remotos se consolidan en el sistema, tienen una consolidación en el nivel de sistemas, ¿no? Donde los múltiples trazos, según una de las teorías, que es esta teoría de múltiples trazos, se vinculan entre sí independientemente, ya sin necesidad de este índice que se había generado en el hipocampo. Se vinculan entre sí y ya no necesitan de ese índice. Según la teoría, no importa, hay dos teorías, pero no importa, la estándar o la de múltiples trazos, ya no, independientemente de este índice que se había generado en la codificación en el hipocampo, puede activarse, puede recuperarse el recuerdo episódico vinculando los aspectos sensoriales de las distintas regiones de la corteza entre sí. Entonces, frente a lesiones o patologías que afectan al hipocampo, se pueden recuperar los recuerdos más remotos, pero no que ya se estabilizaron y ya generaron esta huella, independientemente del índice, de la guía que necesitaban para buscar en las distintas estructuras los distintos aspectos sensoriales. No sé cómo venía la frase, pero no, digamos, tenemos dificultades si hay lesiones o patologías que afecten al hipocampo,
tenemos dificultades para recuperar los recuerdos que aún requieren de ese índice que se codificó en el hipocampo, pero no para recuperar los recuerdos más remotos que dependen de estos trazos que se relacionaron entre sí directamente. Miren esto. Cuando se codifica nueva información episódica y cuando los recuerdos no son tan remotos, tienen meses, tienen un par de años, tienen 2, 3 años, 4, 5, tenemos en el hipocampo ese índice que se codificó y estos vínculos con las distintas regiones de la corteza, desde el hipocampo a los circuitos que se consolidan en las distintas regiones de la corteza. Con el paso del tiempo va sucediendo que estos distintos circuitos que se consolidaron en las distintas regiones de la corteza generan conexiones entre sí, van generando conexiones entre sí, y las relaciones de estos distintos circuitos con el índice que se consolidó como un circuito en el hipocampo, van siendo cada vez menos necesarias. Cuanto más tiempo pasa, se vuelven innecesarias las conexiones con los circuitos del hipocampo, indispensables, muy necesarias, las conexiones entre los circuitos de las distintas regiones de la corteza. Entonces, en ausencia de patología, me da lo mismo que el recuerdo sea más remoto o menos remoto, porque para el menos remoto cuento con estos vínculos, para el más remoto cuento con estos vínculos entre las distintas regiones de la corteza. Ahora bien, si existe una patología que afecta al hipocampo, los recuerdos menos remotos, más recientes, no los puedo evocar, recuperar adecuadamente, porque ya no cuento con estas conexiones entre la representación, el circuito en el hipocampo y los circuitos que se generaron en las distintas cortezas. En cambio, los recuerdos más remotos los puedo recuperar a pesar de tener una lesión que afecte al hipocampo, porque ya generaron conexiones entre sí, independientemente de las conexiones con el hipocampo. Muy bien, espero que haya quedado claro esto, espero que haya quedado clara toda la clase, si no luego a través de los foros del campus podrán con sus docentes los ayudantes de trabajos prácticos consultarlas. Pero bueno, para cerrar entonces vimos cada uno de los procesos de la memoria, codificación, almacenamiento y recuperación, y hablamos entonces de los 5 sistemas de memoria, 4 de largo plazo, 1 de corto plazo, que es el sistema de memoria de trabajo, 4 de procesamiento cognitivo, 1 de acción, que es el sistema de memoria procedural, y entonces hablamos particularmente de ese sistema, el de memoria procedural, de los sistemas de representación perceptual, del sistema de memoria semántica, del sistema de memoria de trabajo y del sistema de memoria episódica. En la próxima clase vamos a retomar estos conceptos para aplicarlos particularmente a las distintas formas de alteración del procesamiento amnésico llamadas amnesias. Nos vemos entonces en la próxima clase virtual, que sería la número 10, para hablar de estas alteraciones específicas de la memoria llamadas amnesias. Hasta la próxima entonces.